Y como está conectado con todo eso, también está conectado con todo el mundo, con el universo, con la naturaleza. Por eso el que lo pintó pinta así. Es decir, para el Oriente, ese es el ser humano, es un ser integral. En Occidente no es lo mismo. En Occidente la perspectiva del ser humano es diferente. En el Occidente existe la dualidad. ¿Qué existe la dualidad? ¿Eso qué significa? En donde el ser humano en donde el ser humano está como que dividido de la naturaleza. Una cosa es el ser humano y otra cosa es la naturaleza. Una cosa es la energía, otra cosa es la materia. Una cosa es el cuerpo, otra cosa es la mente, ¿sí? Todo lo separan. Esa es la visión occidental. La realidad es dual. El ser humano es una máquina. Ustedes ven que ahí el ser humano es como una máquina. Entonces el ser humano es una máquina, parece como, sí, es una máquina. Entonces hay que estudiar cada pieza y hay que estudiar el ser humano como una máquina. Y si algo falla en el ser humano es porque la tuerquita está dañada, se oxidó, hay que cambiársela así. O sea, se mira al cuerpo humano como una máquina. En Oriente no se mira al ser humano como una máquina, sino se ve como un todo integral. Entonces, esa es la herencia. Los países latinoamericanos heredaron ese concepto maquinista, llamémoslo así, del ser humano de Europa. Por eso todos los que nacimos en las Américas pensamos así. Todos pensamos así. Algunos ya no piensan así. ¿Por qué? Porque ellos de pronto empezaron a ver un poco la perspectiva de Oriente y ya a pesar de que son occidentales, tienen el pensamiento de Oriente. Entonces, la medicina también es diferente. Entonces, en Oriente, como el ser humano es integral, ¿sí? Entonces, ellos desarrollaron un tipo de medicina diferente. Ellos desarrollaron un tipo de medicina preventiva, en donde ellos entendieron el concepto de la energía, ellos entendieron que si en el cuerpo no hay un balance energético, aparece la enfermedad. Entonces de ahí aparecen muchas terapias antiguas orientales que de pronto ustedes han escuchado, por ejemplo, la acupuntura y bueno, muchas otras de esas cosas, ¿sí? Que son muy, muy antiguas, ¿sí? Y los tratamientos que se hacen en Oriente médicos son totalmente diferentes, ¿sí? En cambio, en Occidente, como el ser humano es una máquina, entonces se inventaron los fármacos. Entonces la medicina es farmacológica. Son fármacos y todo es hecho en laboratorio. ¿Sí? Entonces eso es un poco el resumen para que ustedes entiendan el concepto, el de Occidente y el de Oriente. ¿Sí? Y cómo las personas que nazcan en un país occidental, digamos que el sistema les va a enseñar el concepto obviamente de Occidente, y en este caso de la medicina Occidente, que son fármacos. Usted si estudia medicina va a estudiar son fármacos. Si usted tiene un consultorio médico, usted se va a sentar es a formular fármacos. ¿Sí? Eso es lo que hace un médico, formular fármacos. Las cirugías también hacen parte de la medicina occidental. Todas las terapias y todo que se hace en Occidente es, hay que abrir el cuerpo, hay que sacar el órgano, todo eso. En Oriente es totalmente diferente. En Oriente no se hace eso. En Oriente se trabaja, es como el ser humano es integral, se trabaja de otra forma. ¿Sí? Entonces, eso es para que ustedes más o menos sepan. Hay mucho desconocimiento de la medicina oriental en nuestros países occidentales, demasiado desconocimiento. ¿Y, y qué pasa? Digamos que aquí ya viene como ahí llamémoslo así, un poco la competencia entre la medicina oriental y la occidental. Viene como una competencia, un poder también de intereses. ¿Por qué? Porque obviamente la medicina occidental no va a permitir de que venga la medicina oriental a tomarse todo. Porque resulta que la medicina oriental, como es integral, es muchísimo más económica. ¿Sí? En cambio, la medicina occidental es carísima y se ha armado
un monopolio en todo alrededor de los fármacos y de las cirugías y de todo eso. En cambio, la medicina oriental no trabaja con eso, sino es totalmente natural, totalmente económico, ¿sí? Entonces aquí ya estamos hablando de otro, de pronto me salí un poco, pero aquí ya estamos hablando de un tema de poderes, ¿sí? Perdón, antes de la pregunta, entonces obviamente las autoridades de la medicina occidental, ¿qué tienen que hacer? Pues entonces vamos a hacerle mala fama a la medicina oriental. Le hacemos mala fama, ¿por qué? Porque si no nos quitan los clientes, así de sencillo. Nos quitan los clientes y entonces empieza a haber una guerra y esa es la guerra que ha habido hace muchos años. Por eso la medicina oriental se le ha dificultado entrar al mundo occidental porque el mundo occidental no va a dejar de que otra medicina le destruya ya su negocio.